Si ya lo encontró, póngase de pie en respeto a esta lectura. San Mateo capítulo 10, verso 16. 10, verso 16. Y leo la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. San Mateo 10, 16 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas, dice el Señor, cuando os entreguen no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Y el verso 21 dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre entregará al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo tampoco es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dice la palabra del Señor. Y luego digo en el verso 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni aun uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Pues aún vuestros cabellos, dice el verso 30, están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el 34, y voy cerrando, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, o a la hija en contra de su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Puede sentarse, Dios le bendiga, es palabra del Señor. El título de esta lectura lleva por nombre persecuciones, y esto nos aclara inmediatamente que el hecho de creer en Dios, el hecho de creer en la existencia de un creador, no nos da la garantía de que todo va a resultar bien. Y yo quiero que esto usted lo entienda en lo profundo de su corazón, porque hay una atmósfera en la fe en donde la gente piensa que porque sabemos, entendemos, aceptamos y creemos que existe un creador y ponemos nuestra fe en el creador, pensamos que todo tiene que salir perfecto, que las puertas se tienen que abrir y decimos, bueno, somos hijos de Dios,
Somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Yo creo en el Creador, entonces las puertas tienen que abrirse de par a par. No me puedo enfermar, no pueden venir tribulaciones. O como dijo alguien esta semana, dijo, ¿qué hemos hecho mal para que nos suceda esto? No sé cuántos de ustedes en algún momento de la historia de su vida se han preguntado, bueno, si yo creo en Dios, creo que existe algo mucho más grande que yo, creo que he venido a la tierra con un propósito, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué mi salud se ha deteriorado? ¿Por qué en vez de que haya una bendición espiritual, material, económica, en cualquier área, en vez de que eso se desate sobre mi vida, por qué pareciera que todo se cierra, todo se complica? Y la verdad que la Escritura señala que para el tiempo del fin, más que bendiciones sobre los creyentes, vendrán persecuciones. Persecuciones. Y esas persecuciones, muchas de ellas, y que las traduzco yo a un lenguaje más claro, las presiones, porque una persecución es una presión, es una angustia, es una aflicción, es algo que no te deja dormir, es algo que no te deja vivir en paz. Muchas de esas situaciones vendrán de nuestra propia familia, vendrán desde adentro. Y esto es interesante porque dice que el creer en Dios, para aquel que cree en Dios, le traerá divisiones en su propia casa, en su propia casa. No nos extrañemos cuando quizás usted quiera guardar la fe, usted quiera guardar su convicción y de repente te encuentres con gente en tu casa que ya no quiere guardar esa misma fe que tú guardas, que ya no quiere guardar los mismos conceptos y pilares de fidelidad a Dios que tú tienes. Y vas a ver que van a comenzar las diferencias en tu casa, diferencias en tu propia familia. La Escritura dice que la suegra estará en contra de la nuera. Quizás la nuera tiene pilares y fundamentos sólidos en su fe y cree en Dios y sabe que su vida gira en torno a un motor que se llama Dios y que el pan llega a su mesa por la misericordia de Dios y esa nuera cree que el trabajo llega a sus manos por la misericordia de Dios y si tiene un carro, una bicicleta o lo que posea en esta tierra sabe que Dios por gracia y misericordia se lo ha dado y quizás la nuera vive bajo esa política y bajo esa base y principio y valor, pero tal vez la suegra que no comparte la fe de la nuera, va a ser un problema para la nuera. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero van a existir esa clase de divisiones aún en nuestra propia familia. Vamos a tener hijos que fueron formados y crecieron en base a valores y en base a principios, pero el camino de la vida los hizo cambiar. Recuerda que nuestros hijos están siendo expuestos diariamente a una influencia tremendamente negativa allá afuera. La internet los influencia, la televisión los influencia, la tecnología los influencia, las amistades. Cuando tus hijos viven en tu ambiente, en tu núcleo de tu casa, tú los puedes gobernar, los puedes dirigir. Tú les dices a tus hijos, a esta hora se llega, esto se permite en casa, esto no se permite. Y cuando los niños son pequeños, tú los puedes enfocar y guiar, pero ya cuando crecen y comienzan a ser hombres o mujeres adultas, empiezan a tomar sus propias decisiones y las influencias muchas veces afectan la vida de tus hijos y eso después termina siendo un problema para ti. ¿Por qué? Porque ya no comparte la misma fe que les arraigaste en su corazón o simplemente sus convicciones se debilitaron. Porque esto no se trata de que a mí se me sembró una semilla, se me sembró un principio, se me sembró una palabra o un valor. Esto se trata de permanecer. Permanecer. Cuando tú miras la Escritura del Génesis al Apocalipsis, ves este mismo principio y valor. Permanencia. Y la Biblia lo deja más claro y lo señala como perseverancia. Perseverancia. La perseverancia en la vida es la que te lleva a alcanzar ciertas metas y objetivos. El poder perseverar en algo. Hoy día lo que más cuesta para cada uno de nosotros es ser constantes en lo que hacemos. Ser constantes ya sea en la casa, en la familia, en lo laboral, en lo que quieres emprender y cuanto más cuando hablamos de nuestra fe. Entonces Dios exige, ¿cuántos están aquí? Ser perseverantes en nuestra fe en Dios, porque van a haber adversidades,
La fe de cada uno de nosotros va a ser probada. ¿Cuántos saben eso? La fe de cada uno de nosotros va a ser probada. Y tu persistencia, porque dime si la persistencia no te ha llevado a tener ciertos logros y ciertos beneficios en tu vida. Cuando hiciste tu casa, ¿por qué tienes tu casa? Porque fuiste persistente, ¿cierto? No dejaste el techo a medias, no dejaste la madera a medias, fuiste persistente. ¿Por qué sacaste tu título si es que has tenido la oportunidad de sacarlo? Porque fuiste persistente, te tuviste que esforzar. Dios bendiga a nuestra hermana Ruth, este año terminó su último año de universidad. ¿Por qué lo terminó? Porque fue persistente. Yo tengo uno de mis hijos mayores que este año también, gracias a Dios, por misericordia de Dios, terminó también su carrera. ¿Pero por qué la terminó? Porque fue persistente. ¿Sabe? Yo le quiero decir, en muchos momentos de su vida quizás él quiso desistir, pero estuvo ahí. Vuelvo al mismo punto. ¿Cuánto más nuestra fe en el Señor requiere persistencia? Y va a ser nuestra fe probada. Si alguien por ahí te dijo, no, que el creyente en Dios nunca es probado. Ese no ha leído la Biblia, porque la Escritura dice que los hijos de Dios son probados. Ni hablar, ¿no?, de aquel hombre que es conocido como el padre de la fe. Bueno, algunos le dicen el padre de la fe, otros dicen no era tanto así. Bueno, Abraham fue tremendamente probado en su fe. Usted conoce la historia, ¿no? Dios le dio a un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? ¿Quién lo sabe? En Isaac te será contada tu descendencia. Ya no lo quiero complicar en eso, pero el texto dice que Dios le promete que a través de Isaac le daría una tremenda descendencia, pero luego se lo pide. Imagínate, no podía tener hijos. Yo nunca uso la palabra suerte, uso la palabra bendición, pero con suerte, a la etapa final de su vida, logra tener hijos y a través del hijo que Dios le había prometido una tremenda descendencia, luego se lo pide. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios ahí? Estaba probando sus valores, sus principios, sus convicciones, sus cimientos, sus bases. Y nuestras bases serán probadas. Y volviendo al texto que leíamos en esta mañana, San Mateo 10, verso 16 en adelante, seremos probados y aún a pesar de las persecuciones, Dios nos motiva a perseverar. Hoy, hace unos días atrás, yo hablaba con mi esposa y le decía, hija, Dios sigue siendo Dios a pesar de que las cosas no resulten bien. Y aquí voy a usar una palabra fuerte. A mí me revienta las personas que piensan que todo tiene que marchar bien en la vida porque Dios está con nosotros. No, para nada. Dios puede estar contigo todos los días y yo creo que es así. Creo que Dios está con nosotros todos los días, con aquellos que han depositado su fe y su confianza en el Creador. Dios está contigo todos los días, pero también van a venir momentos difíciles. Y allí es cuando más, así como lo hizo a Abraham también, así es cuando más nosotros debemos aferrarnos al Señor. Decirle, Señor, Dios, tú eres Dios de bendición y también tú eres Dios de escasez. Tú eres Dios de buena salud, como también tú eres Dios de enfermedad. Tú eres un Dios de la casa pequeña, como también tú eres un Dios de una casa grande. Tú eres un Dios cuando voy en auto, cuando voy a pie. Tú eres un Dios cuando voy con trabajo o sin trabajo. Dios sigue siendo Dios. Y Dios quiere llevar a los creyentes de este tiempo y de esta generación a esa revelación y a ese nivel de convicción, porque por eso hoy tenemos tanta gente tendida en el camino, en la carretera de la vida, que ya no quiere orar, que ya no quiere creer en Dios, que ya no quiere que le plasmen un principio de la palabra en su mente y en su corazón, y ya no quiere nada porque solo pensó que estando con Dios lo tendría como un amuleto y entonces todo va a marchar bien. Sí, Dios dice que Él nos ayudará. Pero no nos olvidemos de que hay persecuciones, hay procesos. Y seamos honestos, en los procesos usted aprende a conocer más a Dios. En los procesos usted aprende a confiar más en Dios.
El conocer a Dios no solamente se basa en el conocimiento teológico que un hombre pueda tener. Hasta un ateo puede conocer la Escritura. Hasta un ateo puede leer la palabra de Dios. Pero son las experiencias con Dios, las vivencias de la palabra en cada uno de nosotros, las que nos van revelando a Dios y las que van dando carácter y madurez a nuestra vida. Por lo tanto, yo quiero decirle en esta mañana y caminando hacia la conclusión de este tema, van a haber persecuciones y muchas van a venir aún de tu propia familia. En vez de que tu familia te apoye en tu fe, cuando vengan momentos difíciles, mira, cuando vengan momentos difíciles, en vez de que tus familiares vengan con una palabra de esperanza y te digan, confiemos en Dios, Dios va a hacer algo. No bajes la guardia, entrega esta situación a Dios. En vez de que nuestra familia venga en esa actitud, vas a tener gente cercana a ti que te va a decir, bueno, ¿y no eres creyente? ¿Y no lees la Biblia? ¿Y no oras? ¿Y no te has guardado para Dios? ¿Y no has tratado de llevar una vida correcta? Y te va peor que aquel que vive sin valores, sin principios y que tiene como 5 mujeres y que tiene a sus hijos en las drogas y a otros en la cárcel. Y usted que tiene valores y principios le va peor. Vas a tener gente cercana a ti que en vez de transmitirte una energía de fe, te va a querer tirar piedras. Pero el principio de la Biblia se mantiene. Mantente firme a pesar de las persecuciones. Habrán situaciones difíciles, pero mantente firme a pesar de las persecuciones. ¿De dónde extraemos este principio? Mateo capítulo 10, verso 30, pues aún todos los cabellos de tu cabeza están contados. ¿Cómo puede haber alguien tan grande que conozca los cabellos de nuestra cabeza? Yo ni tengo ni idea cuántos tengo. Hermano William ya no tiene ni pelo, ya está. Quizás sería más fácil saber cuántos cabellos tiene, pero yo no lo sé. Pero Mateo 10:30 me está diciendo que hay alguien que yo no veo, pero existe, porque está en la palabra, que sabe cuántos cabellos yo tengo. Y si ese alguien, que es el creador, sabe cuántos cabellos nosotros tenemos, ¿tú crees que no sabe cuál es tu situación? Él la sabe, Él la conoce, cada detalle, el por qué, cómo se dieron las cosas, por qué concluyó y se desarrolló esa situación de tu vida de tal o cual forma. Dios lo sabe y Dios quiere que mantengamos nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, más allá de cómo se ve el escenario, lo que tenemos frente a nuestros ojos. Nosotros confiamos en Dios a pesar de cómo se den las cosas. Yo he tenido días y semanas difíciles y complicadas. Pero ahí es cuando confiamos en Dios y decimos, Señor, sin importar cómo se vean las cosas hacia adelante, tú tienes un plan en esto. Sin importar cuál sea el calvario que se pueda desarrollar en la familia, tú tienes un plan en esto. La situación familiar no es más grande que tú. La enfermedad no es más grande que usted. Lo que yo no logro enhebrar o entender no es mayor que usted, porque usted creó todas las cosas. Y voy cerrando con esto. Yo no sé cuántos miles de veces lo he citado, pero es maravilloso. Dice que el Señor en el libro del Génesis, a la orden de su palabra, creó el cielo y la tierra. ¡Qué tremendo! Nosotros los seres humanos, para poder hacer algo, tenemos que esforzarnos, pensar, planificar, medir y hacer un montón de cosas. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y eso no te habla solamente que Dios dijo hagamos la luz. Eso te habla de la autoridad del Creador. Eso te habla de la autoridad de Dios. Eso te habla del poder que Dios tiene. O sea, el Dios que está con nosotros es tremendamente poderoso. Y ese Dios tremendamente poderoso te permitirá pasar por valles de oscuridad para tu propio crecimiento espiritual, pero también te permitirá pasar por valles de bendición para que aprendas que Él es un Dios de la luz, pero también es un Dios del desierto. Esto es tremendo. Él hace cosas tan maravillosas y nuestro Dios es tan perfecto. ¿Quién pensaría que desde el desierto Dios podría proveer para las necesidades de todo un pueblo?
Dios les proveyó de agua en donde las posibilidades de que hubiera agua eran tremendamente escasas. Dice que había nube de día para Israel después de que salieron de la esclavitud. Nube de día, y dice que había columna de fuego en la noche, que Dios les dio maná. ¿Qué quiere decir? Que Dios les proveía en medio de un escenario en donde la provisión se veía escasa. Dios derramó abundancia sobre su pueblo en medio de un escenario hostil, en medio de un escenario árido. Usted puede pensar que el escenario del país en el cual hoy estamos es difícil, pero es difícil para aquel que no cree en Dios. Es difícil para aquel que camina en la vida solo y no está tomado de la mano de Dios. Es difícil el escenario del país para aquel que ha decidido dejar a Dios lejos de su vida. Pero para nosotros, para ustedes, para quienes puedan escuchar, si ustedes han depositado su fe y su confianza en Dios y saben que existen por una misericordia divina, que hay un creador que creó el cielo y la tierra, sin importar cuán hostil sea el escenario por el cual caminamos, hay una garantía de que no vamos solos. Israel no iba solo. El Dios omnipotente, que es el mismo Dios que está hoy con nosotros, no dejó solo al pueblo de Israel. Por Dios santo, le abrió el mar. Les abrió el mar. Se lo he explicado varias veces. Los científicos han tratado de buscar una explicación al milagro y la ciencia trata de invalidar el poder de Dios y se van a dar golpes con la muralla. La Biblia dice: Dios abrió el mar, y Dios lo abrió. Dios les abrió un camino donde no había un camino para avanzar. Dios les dio carne, les dio codornices, proveyó de todo lo que ellos necesitaban. Lo único que Israel tenía que hacer era mantener su fe, sus valores, sus principios arraigados en el Dios de Israel. Y Israel, ¿qué es lo que hacía? Era tremendamente inestable en su fe. Y la inestabilidad de la vida es un síntoma de la inseguridad. Y cuando somos inseguros, no sabemos qué camino tomar, nos convertimos en personas vulnerables y, como dice la Biblia, somos como las olas del mar. Israel un día creía en Dios con todo su corazón, pero luego se mandaba tremendo becerro. ¿De qué te habla de eso? Te habla que eran muy cambiantes, eran muy bipolares. Y hoy no necesitamos a creyentes bipolares, necesitamos a creyentes con un carácter sólido en Dios. Que si servimos a Dios, vamos a servir a Dios en las buenas y vamos a servir a Dios en las malas, y vamos a guardar los valores y principios de la Biblia cuando estemos solos y cuando estemos con amigos. No nos vamos a avergonzar de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que son hijos del Señor? Israel no entró en la tierra prometida, o al menos esa generación tosuda y soberbia de viejos adultos y mañosos no entraron en la bendición de Dios, no porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque ellos mismos se privaron del privilegio de entrar en la tierra que fluía leche y miel, porque dudaron durante todo su peregrinar del poder de Dios. Cada vez que venía un problema, y cierro con esto, cada vez que venía un problema se quejaban. Recuerdo allí a Moisés golpeando la roca, enojado, enfadado, colapsado el pobre Moisés, aunque la Biblia dice que era uno de los hombres más mansos de la tierra. Pero estaba colapsado porque el pueblo lo presionaba tanto. A ratos estaban bien cuando veían la gloria de Dios, y a ratos parecía que dudaban. Tenían sed, se quejaban. Hoy día la sed puede ser tipo de alguna persecución, problema, conflicto o crisis en nuestra vida. Dios no quiere que actuemos como Israel, como un pueblo mal agradecido, sino Dios anhela en su corazón, y lo entiendo por la palabra, que tengamos aquellos valores que tenía este hombre extraordinario, Josué y Caleb. Hombres que no se dejaron influenciar por la débil fe de aquellos adultos incrédulos a quien Dios había libertado de Egipto. Josué y Caleb no se dejaron influenciar por esa tendencia de esta gente que solo buscaba desanimar al pueblo. Josué y Caleb, el texto dice que ellos mencionaban palabras sólidas y firmes como:
Dios está con nosotros, los comeremos como pan. Dios va a nuestro lado, Él es nuestro guerrero, Él es nuestro ayudador. Cuando usted deposita, y ahora cierro, cuando usted deposita su confianza absoluta en Dios, aunque tengas persecuciones en tu vida, tú sabes que el Dios de Israel va contigo. ¿Sabes? Cuando Moisés manda a 12 personas a espiar la tierra prometida, estaban a las puertas de entrar al lugar que Dios les había prometido. Y Moisés envía a espiar y a escudriñar la tierra. Dice que 10 personas de esas 12 que fueron enviadas vieron lo mismo que esos dos, que Josué y Caleb, pero lo interpretaron de otra manera. Tú puedes ir en la carretera, se te pincha el neumático de un vehículo y a ti te puede dar rabia. Pero puede que otro que se le pinche el mismo neumático puede decir, quizás Dios quiere que yo me retrase un poco hacia el lugar donde voy. La misma situación interpretada de distinta manera. Ellos los 10 espías, dice la historia, que vuelven y transmitieron todo lo malo, todo lo negativo al pueblo que se había quedado esperando para recibir el reporte de lo que esos 10 habían visto. Y el reporte que dieron esos 10 espías fue tan malo que el pueblo, dice la historia, que se desanimó. Mira, tu mal comentario puede desanimar al otro. Tu mala perspectiva de algo puede desanimar al otro. Tu interpretación negativa de algo, yo no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de fe en Dios. Pero tu interpretación negativa de algo puede causar un daño espiritual a quien tú tienes a tu lado. Y sabes, dice la palabra que se desanimó el pueblo. Mas Josué y Caleb tenían una visión totalmente distinta de la situación. El problema estaba ahí, pero lo vieron distinto. Dice el texto que quienes desanimaron al pueblo decían: oye, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, nosotros parecemos pequeños como langostas frente a ellos. O sea, veían solo obstáculos, no veían posibilidades. No le estaban permitiendo a Dios actuar, estaban dejando a Dios fuera de la ecuación. Mas Josué y Caleb, después de lo que habían visto, yo le hago una pregunta y ahora sí que cierro. ¿Usted ha visto quizás en algún momento de la existencia de su vida, usted ha visto en algún momento la mano de Dios obrar a su favor? ¿Sabe? Ellos la habían visto. Por lo tanto sabían que conquistar esa ciudad no era un problema para Dios. No era un problema para el Señor. Porque si Dios había abierto el mar, ¿quién podía haber hecho algo más grande que eso? Solo Dios. Si Dios los protegió de los egipcios, ¿acaso Dios no podía ayudarlos a conquistar esa ciudad? Claro que sí. Pero estas 10 espías no lo creyeron, porque eran inestables, eran fluctuantes, eran débiles en su fe y en su convicción. Hoy yo quiero hacerte esta consulta y que pueda responderte a lo profundo de tu corazón. ¿Cuál es tu espíritu hoy en tu vida? ¿Es el espíritu que tenía Josué y Caleb, que a pesar de las adversidades que viviremos, que dice el texto de Mateo 10, verso 16 en adelante, adversidades aún que se desatarán en nuestras propias familias o en nuestro propio círculo cercano? Pero ¿cuál es tu visión de vida? ¿Tienes el concepto? Tus pilares son tan sólidos que puedes decir como Josué y Caleb, los comeremos como pan. Dios está con nosotros. Ese ejército o esa ciudad no es un problema para nosotros. O estás con ese espíritu de esos 10 espías que solo ves problemas y tras problemas y otro problema y dices: de aquí no voy a salir y cómo le voy a echar para adelante. Esto nos supera. ¿Cuál es tu visión de tu vida? Porque si tu visión de tu vida y tu espíritu es como el de estos 10 espías que solo vieron lo malo de la ecuación, entonces aún no hemos entendido lo que es tener una fe y una convicción en el Creador.
El texto es claro, dice, cuando pases por las aguas, ¿cuántos se lo saben? No te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Sabes qué dice eso? Que me voy a mojar y que voy a sentir el fuego cerca. Pero si mi convicción es sólida en Dios y si trabajo para llegar a tener una fe inquebrantable, nada de lo que pueda sobrevenir me va a tumbar, porque mi pilar, quien sostiene mi casa, mi vida espiritual, es el Señor. Hermano, puede venir un terremoto súper fuerte, pero cuando una casa tiene un buen cimiento, tiene una buena base, buenos pilares, quien vive en esa casa está tranquilo, porque sabe la solidez de esa casa. Si usted sabe quién es Dios por la palabra, y si en la trayectoria de tu vida has tenido alguna experiencia con Dios, algún trato, algo personal en lo íntimo de tu corazón, en los detalles, si has tenido alguna relación con Dios, alguna experiencia con el Creador, aférrate a eso, aférrate a eso. Hoy Dios pone esta palabra en mi corazón para poder plasmarla en las entrañas de tu ser y puedas entender que Él sigue siendo Dios. Oh, Dios mío, es doloroso cuando la familia se divide, es doloroso cuando los hijos no consideran los consejos, es doloroso cuando en vez de que haya unidad en el hogar hay división, es doloroso. Y Dios lo sabe, pero que eso no quebrante tu fe, tu valor, tu principio. Dios te va a ayudar, pero sea fiel. Dice que antes de que Abraham tomara el puñal, Dios mío, qué tremendo. Yo no sé cuántos de ustedes son padres, pero es tremendo lo que él vivió. Tenía que enterrar un cuchillo a su hijo, su sangre, su bebé, su niño. ¿Sabes lo que Dios le pidió allí? Renuncia. Renuncia a lo que tú quieres, renuncia a tus deseos terrenales, renuncia a tus deseos carnales y obedéceme. Cuando Dios ve eso tan medular en su corazón, y cuando Dios ve que Abraham definitivamente se había decidido en enterrar el cuchillo, Dios le dice: no lo hagas, no lo hagas. Dios no quería ver sufrir a Abraham, Dios quería simplemente probar dónde estaban puestas sus seguridades. Vendrán persecuciones. El Nuevo Testamento es claro, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero sujétate a lo que conoces de la Escritura, sujétate a las experiencias que la Escritura te ha llevado a vivir en tu propia vida y vas a salir victorioso. Alguien dice: pastor, ¿cuánto tiempo debo sujetarme? Todos los días, mientras estés debajo de este cielo, sujétate a lo que está aquí. Porque Dios se agradará de eso y dice que Él te recompensará por aquello. Yo espero que lo que hoy he podido exhortarte, ministrar de la Escritura, haya hablado, haya Dios entregado algo a tu corazón. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Bendito es el nombre del Señor. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de poder compartir de tu palabra. Hablamos lo que por misericordia nos has revelado y enseñado. Aunque creo, Señor, y estoy en plena certeza de mi corazón, que entre más el hombre y la mujer se acerca a ti, más pequeños y más ignorantes nos sentimos frente a un Dios tan grande y tan poderoso, a un Dios eterno. Eres tan grande, Señor, que nuestra mente y nuestra humanidad no lo logra comprender. Pero creemos en lo que tu palabra, Señor, nos ha hablado, en lo que nos has dejado allí para nosotros.
Bendícenos por medio de ella. Señor, hidrata nuestra fe espiritual en esta hora y en esta mañana por esta palabra, Señor. Oh Dios mío, que sin importar las situaciones con las que hayamos llegado hasta este lugar, podamos salir con una nueva perspectiva, Señor. Con aquella perspectiva que tu siervo Josué tenía, Señor. Que sin importar, Señor, lo que se viera en el horizonte, tú eras mayor. Tú eres mayor que toda situación y toda adversidad. Oh Señor, confórtanos en esta mañana, abrázanos con tu amor, abrázanos con tu paz, Señor. Trata con nuestra vida, que tu Espíritu Santo pueda sentirse en lo profundo de nuestro corazón y salgamos bajo otro concepto, bajo otra mirada de este lugar en donde se ha citado tu palabra. Bendice a quienes nos escuchan a la distancia. Oh Dios mío, porque hay que estar en la situación, hay que estar en el proceso, hay que estar en los zapatos de alguien para experimentar y sentir lo que verdaderamente se vive cuando estamos pasando por valles de oscuridad o por un escenario difícil. Pero oro para que les conforte, Señor, por medio de esta predicación, por medio de lo que hoy se ha impartido. Oro para que traigas paz a su vida, aquel que está a la distancia, aquel que está quizás por medio de un receptor, Señor, viviendo un calvario, una lucha. Tal vez alguien que ha perdido a uno de sus hijos, Señor, no lo sé. Si hay alguien que no le encuentra explicación, que no hay respuesta para su calvario, oro, Dios mío, para que esta palabra pueda encaminarle, Señor. Que sin importar cuán hostil se vea el sendero, Padre mío, tú eres Dios, tú eres eterno, tú eres poderoso, Señor. Nadie de aquello que se ha levantado en contra tuya, Dios mío, ha salido vencedor. Muy por el contrario, todos los que han tratado de destruirte, Señor, o te han tratado de atacar, han sido avergonzados, Dios mío. Tú solo quieres humildad de aquellos que te buscan, sencillez en sus corazones y fe en lo grande y en lo poderoso, en lo lleno de amor y misericordia que tú eres. Gracias, Dios, te damos por este tiempo en tu presencia y porque sin duda fortalece nuestra fe en esta mañana. Amén. Amén.